Bendiciones, mis hermanos. Hoy tenemos como tema la Gran Comisión en este programa que hemos estado llevando, conociendo la verdad, esperando que todas las metas que nos hemos propuesto en cuanto a conocer de la palabra del Señor hayan sido cumplidas hasta ahora y que ese plan esté siendo llevado por cada uno de ustedes de manera perfecta, de manera acorde a la exigencia que hemos planteado. Bien, el tema de hoy es pero muy interesante, porque es un tema que se ha evadido mucho en la práctica. Todo el mundo sabe qué es, todos hemos oído hablar de qué se trata, pero en la práctica no ha sido asumido por la iglesia, no ha sido asumido por los cristianos como debe ser, porque es un tema que le compete a cada uno de nosotros como cristianos. Mateo 28, del 16 al 20, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir analizando paso por paso este mensaje que el Señor les da a sus discípulos. Recuerden que esto sucedió después que Él resucita y se queda a ver con ellos en un sitio especial, y allí fueron los 11 a reunirse con el Señor, y Él les dice esto que acabamos de leer. Él les da estas órdenes. Y fíjense que algo muy importante cuando a alguien se le da una misión a ejecutar, y cuando tenemos que cumplir una misión, se nos da una orden para hacer algo, es muy importante el respaldo que esta persona recibe. Cuando, supongamos, en una compañía, al gerente, a los gerentes, se les manda a hacer X tipo de actividad, cuando a veces de repente no es muy agradable, se necesita un respaldo. Pero entonces llega el dueño de la compañía, el presidente, les da ese respaldo, les da ese espaldarazo, ¿verdad? Y estos gerentes van y ejecutan la acción. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que les da, en este caso, el dueño. Y fíjense que esta comisión, y de hecho se llama comisión por eso, porque la misión del Evangelio la comienza Jesús, y ahora es conjunta entre nosotros y el Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién va a predicar el Evangelio? Somos nosotros. Él ejecutó el Evangelio. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Pero hay algo que necesariamente tenemos que hacer nosotros, es predicar el Evangelio a toda criatura, que fue el mandato que Él dio. Entonces, Él comienza estas instrucciones de una manera muy interesante, porque Él comienza estas instrucciones dándoles a ellos un soporte, un espaldarazo, un soporte, un respaldo para el cumplimiento de esa función. El Señor nos manda a hacer una misión y Él nos da su apoyo total e incondicional. Y Él comienza estas palabras diciéndole: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? El término griego utilizado acá, cuando se habla, o el que es traducido al castellano como potestad, es el término exousia. Este término encierra privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, influencia delegada, autoridad, derecho, jurisdicción, poder, dominio, libertad y potencia. Todas estas
características están encerradas en esta palabra que se traduce como potestad. Eso es lo que se nos otorga a nosotros. El Señor recibió toda la potestad del Padre. Y en base a esa potestad que Él recibe, entonces Él nos envía. ¿Qué le quería decir el Señor a sus discípulos y a nosotros hoy? Que Él ha recibido todo el poder, por lo tanto, no debemos temer a la ejecución de ese llamado. O mejor dicho, debemos estar tranquilos porque nos están mandando con una autoridad, con un respaldo. Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual también el Señor Dios le exaltó hasta lo sumo, hablando del Señor Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y fíjense que el Señor nos envía con ese respaldo. Y fíjense que en Filipenses, en el capítulo 1, dice, hablando acerca de la grandeza del Señor, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Veamos entonces, esta autoridad, entonces Él la transmite a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea un fiel testigo de Él acá en la tierra y lleve su mensaje entonces con la autoridad necesaria para que este mensaje fluya y corra en el mundo y la gente llegue a los pies del Señor. Entonces vemos que después que el Señor muere, resucita y es exaltado y asciende a los cielos y es exaltado a su gloria original, ¿verdad? Él haciendo uso de esta autoridad y plenitud de su poder ahora, hay una libertad de acción y delega entonces a la iglesia esa facultad de llevar su mensaje a todos los confines de la tierra. Ese es, yo creo que es el encargo, la misión más trascendental que pueda tener cualquier persona sobre la tierra. Miren, de repente hay personas, nosotros a veces somos un poquito orgullosos, ¿verdad? Cuando se nos destaca para algo importante, o a un familiar, ¿no? Tú sabes que un familiar, no, o sea, está trabajando con fulano de tal, a tal nivel. O sea, siempre nos enorgullecemos de ese tipo de cosas. No, tú sabes que el hijo ascendió y ya, bueno, tiene una responsabilidad más grande en la compañía. No, tú sabes que fulano y el sobrino del tío, del amigo de fulano, ahora no, ya no está en AAA, está en las grandes ligas. O sea, siempre buscamos ese tipo de exaltaciones que son basura. Todo lo que pueda ser exaltación aquí en esta tierra y logro es una basura, es un desperdicio delante de lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué más grande puede haber que el Dios de los cielos, que el Creador de la tierra, que se humanó para traernos salvación, nos encargue a nosotros, a ti y a mí, que seamos sus testigos, que seamos los encargados de dar su mensaje? Más grande que eso no hay. Y eso es lo que debemos perseguir y buscar. Entonces, en base a esa autoridad que el Señor recibió y esa potestad ahora que se le fue encomendada en todo lugar, Él manda a sus discípulos y nos manda a nosotros y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como he dicho, ¿verdad? Una tremenda encomienda que se nos entrega
a nosotros y nosotros debemos ser los encargados de hacer, de llevar esta labor con ahínco, con ánimo, con ganas, hermano. A cada persona que esté a nuestro alrededor debemos de dar a conocer ese evangelio, esa gran noticia. Y fíjense que Mateo 24:14 nos dice algo muy llamativo. Es el hecho que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas veces, ¿cuánta gente anda por allí buscando señales de que si, de cuándo va a venir el Señor? Y unos anuncian por allá y otros anuncian por aquí. Y otros dicen, no, como dice la palabra, que habrán rumores de guerra. Y cierto, la palabra lo dice. Pero la palabra, lo que no se dan cuenta es que Él dice que esas son señales, mas no vendrá el fin con esas señales. Porque esas señales se están cumpliendo desde hace años. ¿Y por qué el Señor no ha venido? Es que en la misma palabra lo dice que esas no son las señales del fin. O mejor dicho, que son señales del fin, pero que todavía no. Ahora, ¿dónde el Señor entonces indica cuándo vendrá el fin? El mismo Jesús lo indica. Él dice que será predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esa es la verdadera señal para nosotros esperar a Jesucristo cuando venga en gloria. Ahora, ¿ha sido predicado el evangelio en todo el mundo? Todos mis vecinos lo conocen, todos mis familiares lo conocen. Es increíble que en nuestros países, donde supuestamente son los países más evangelizados de la tierra, o sea, todo lo que es Occidente, hay personas que todavía no conocen el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque a pesar de que van a una iglesia, no conocen el evangelio. Porque a pesar de que han oído hablar de cosas acerca de Dios, no conocen el evangelio, no les han predicado el evangelio, le han predicado otras cosas. Lamentablemente, nos hemos llenado de tantos mensajes vanos, de tantos mensajes equivocados, tantos mensajes errados que aún citando la Biblia no predican el evangelio, sino que están predicando otras cosas. Entonces esas personas realmente no han oído el evangelio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Predicarles el evangelio del reino, el evangelio del Señor, ese evangelio que conseguimos en la palabra de Dios. Solo así podemos aspirar a que venga el fin. Y fíjense algo, hay también una idea muy errada y en la cual nosotros no debemos caer, que es el hecho de pensar de que porque esto es una realidad, nosotros podamos estar interfiriendo en los planes del Señor. Mire, quien interfiere en los planes del Señor, el Señor le pasa por encima. Y uno de los primeros ejemplos que tenemos en la palabra de esto sucedió con los hijos de Judá. Sabemos que de Judá vendría el Señor. Y a estos hijos de Judá se les ocurrió la brillante idea al primero el Señor lo mata porque era muy malo. Y al segundo, entonces se le ocurre la brillante idea de no darle hijos a su hermano. O sea que estaba interfiriendo con los planes del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo despachó. ¿Verdad? O sea, el Señor nadie lo para. Su plan está establecido y Él lo va a hacer. Los que perdemos la oportunidad somos nosotros, hermano. El Señor dice que el Señor dijo cuando aquellos fariseos le dijeron que mandara a callar a esos niños cuando le alababan, el Señor le dijo, mire, si ellos se callan, las piedras hablarán. Y en cuanto a la predicación del Evangelio y a la extensión de su reino, si nosotros callamos, las piedras van a hablar, hermano. Y el Señor va a levantar de donde menos esperemos. Pero su plan va porque sí. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? No debemos bajarnos de ese tren, hermano. Debemos estar allí, predicando el Evangelio, cumpliendo lo que Él nos enseñó. Porque es vital, es de vital importancia. Y otra cosa que lo toqué al principio, ¿ok? Es que muchas veces hemos tenido un error, es el hecho de solamente dejarle eso a ciertas personas. Al pastor para que predique y yo llevo a la gente para la iglesia, pero que sea el pastor que le hable. O el hermano fulano o el hermano sultano, ¿verdad? O no, mira, hay una campaña, vamos a llevarle la campaña para que se arrepienta.
Hermano, tenemos que hablar, cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio del Señor. Fíjense algo, el endemoniado gadareno, porque para poner excusas somos muy rápidos. Y muchos dicen, no, es que no estoy preparado. No, es que no tengo una suficiente preparación. Yo no he leído totalmente la Biblia para predicar el Evangelio. Fíjense, el endemoniado gadareno, el Señor lo libera, como a los 2 días, 3 días, ya listo. Jesús se iba de la región y el hombre que había sido endemoniado va detrás de él y le dice que quiere ir con él. ¿Qué le dice Jesús? Usted se queda y usted va a predicar aquí, en su tierra. Cuente las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos más nada. Claro, por eso estoy diciendo que no vamos a leer la Biblia, no vamos a estudiar. Eso es necesario, bueno. Pero no es necesario para la urgencia que existe de la predicación del Evangelio. Cuéntele a la gente las grandes cosas que el Señor ha hecho por usted, porque sí las ha hecho. Y más ahora que usted tiene ya 3 meses leyendo la palabra todos los días, va a tener bastante de qué hablar y de qué compartir entonces con aquellos que no le conocen. ¿Ok? Y un detalle muy interesante, que es el siguiente, que Jesús mismo, si Jesús mismo se preocupó por enseñar a sus discípulos, nosotros debemos entonces preocuparnos por enseñar a quienes alcancemos en la predicación de este evangelio, porque nosotros tenemos un defecto, que es el hecho de que somos unos padres muy, muy malos, tenemos una paternidad muy alegre, y alguien se entrega al Señor, un vecino, un amigo, lo llevamos a la iglesia o por la predicación que nosotros le demos, se entrega al Señor y ya, como que si el mandado está hecho. No, el Señor nos mandó fue a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que va aprendiendo del maestro. Usted alcanza a alguien, usted tiene que estar dispuesto a ser entonces el maestro de ese alguien que alcanzó para que sea discípulo del Señor también. Y ser enseñado y lo vaya levantando y lo vaya formando para que él haga lo mismo. No dejarlo abandonado a la buena de Dios. No. Bueno, el Señor su misericordia va a obrar, pero no seamos entonces nosotros negligentes, como el siervo aquel que el Señor le encargó unos talentos y llegó, los escondió, no los puso a producir, ¿verdad? Así somos nosotros muchas veces. Tenemos hermanos, personas que llegan al Señor, que están a nuestro alrededor, bajo nuestra responsabilidad, y somos incapaces entonces de formarlos y los dejamos como abandonados. El Señor entonces manda luego, después de esto, después de estas instrucciones, les dice, él sigue dando instrucciones en este sermoncito que les dio en ese momento, y les dice que vamos, hacemos discípulos, y que después que lo hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que esta frase debería estar en la cabeza de Pedro, pero muy fresca, cuando él predicó aquella multitud. Porque de una vez cuando la gente le preguntó, él le dijo, bautícense, arrepiéntanse, bautícense y bautícense, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y de una vez procedieron a bautizar a esta gente. La ordenanza del bautismo es un mandato y es una acción, o sea, de mucho significado para el cristiano. Primeramente porque el Señor lo ordena, y segundo porque es un testimonio, ¿verdad? Como dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y como dice Romanos 6:4, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una acción, una demostración, un acto que demuestra que hemos cambiado de vida, que hemos muerto a la vida antigua y hemos nacido a la vida nueva que da el Señor. Es allí lo importante de esto, y también esto es parte del crecimiento del cristiano. ¿Okay? Viene luego después una ordenanza que es vital en la vida cristiana, que el Señor le dice a sus discípulos, después que le dice esta frase, le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús sabía que después que Él se fuera, las cosas se iban a poner complicadas, iban a venir engañadores, gente
hablando de otras cosas que no era el Evangelio, confundiendo, y muchos de ellos lo lograron. En esos primeros años de la vida de la iglesia fue tremenda, pero eso también sirvió para el desarrollo de lo que se llamó la apologética, o sea, la defensa del Evangelio, y sirvió mucho también para el desarrollo teológico, doctrinal de los primeros días. Fue la necesidad de contestar, de debatir, de contrarrestar las falsas enseñanzas que dio ese impulso tremendo también a que esto fuese así. Pero entonces el Señor les encomienda muy claramente, enseñando. O sea, ustedes no le van a enseñar otras cosas a la gente. Ustedes le van a enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la palabra de Él es la que se iba a enseñar, la que se iba a decir. Él la citó como una norma de cumplimiento de lo que decían ellas mismas siempre. Fíjense ese detalle. Él le enseñó a ellos su palabra y Él mismo, el Señor Jesús, usó la palabra de Dios, lo que estaba escrito hasta ese momento, que era lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, para Él sustentar y respaldar lo que estaba diciendo. Él era el que decía, como está escrito, ¿verdad? Como dice el profeta, como dice el Salmo. Siempre Él entonces usaba esto. Él le reclamó muchas veces a los fariseos, ustedes ignoran las escrituras, ustedes preguntan esas cosas porque ignoran las escrituras. Y resulta que estos hombres eran unos estudiosos, pero hombres que dentro de sus estudios desviaron el propósito para el cual estaban muchas veces preparados y persiguiendo cosas humanas, persiguiendo logros humanos, desvirtuaron la misma palabra de Dios y le dieron entonces un giro de religiosidad, de banalidad, alejándose de lo central de la palabra, y por eso cayeron en esos errores, y por eso el Señor les decía, ustedes yerran porque ignoran las escrituras, y no debería ser así. Y fíjense algo muy interesante con respecto a esto, para ya ir cerrando un poco lo que estamos hablando, es el hecho de que caemos muy frecuentemente en ese mismo error de no enseñar lo que realmente el Señor dejó establecido, a lo cual debemos sujetarnos, porque nosotros debemos sujetarnos y limitarnos a la palabra del Señor en el momento de predicar el Evangelio. Y la palabra de Dios es muy clara. Es un texto muy interesante, muy claro de lo que es la palabra de Dios y su potencia y su poder, que está en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese lo que hace la palabra. O sea, la palabra no está sobándole la espalda a la gente. Fíjese lo tremendo que es esta reacción. Y lamentablemente, en toda esta insistencia estas enseñanzas que han entrado y que han permeado al cristianismo en los últimos años, tratando de parecernos o hacernos más populares o hacernos como más atractivos a la gente, caemos en el error de que diluimos el Evangelio, lo adornamos, le sustraemos cosas para presentarles a la gente una oferta engañosa, para no hacerlos, para no ofenderlos o no hacerlos herir su susceptibilidad. Y fíjense primeramente lo que dice Hebreos. O sea, el Evangelio no es algo que te va a acariciar. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es cortante como una espada de dos filos. Y fíjense, hay un ejemplo muy tremendo que, bueno,
que es en el caso de Pedro, cuando él predicó a aquella multitud. Él no evadió en ningún momento el mensaje, sino que fue directo y claro. Y fíjense lo siguiente, él dice, fíjense lo que les dice Pedro a la multitud que los estaba oyendo. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, Pedro le estaba diciendo a ellos asesinos, negadores de Dios. Después les dice, aunque nosotros sabemos que eso lo hicieron ustedes por ignorancia, o sea, ignorante. ¿Ah? Y entonces los llama a arrepentimiento y le dice, entonces arrepiéntese, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. La gente tiene que saber que es pecadora, que ha fallado, que sin Jesús y su evangelio no tienen vida, hermano. Que hay un cielo y un infierno a donde ellos van a ir si no se arrepienten de sus pecados. Porque esa es otra cosa. Hemos sustraído del evangelio al cielo, al infierno, a su venida. Hermano, ese es el evangelio. Si usted a alguien que le está predicando no le dice que si no se arrepiente se vaya al infierno, usted le está faltando al evangelio. Porque no le está diciendo las consecuencias que él va a enfrentar y que va a enfrentar una condenación eterna. Eso lo dice la palabra. ¿Ok? Entonces no podemos diluir ese mensaje. Y fíjese el ejemplo que nos da Pedro allí. Entonces es otra de las responsabilidades que tenemos que tener. ¿Ok? Finalmente, el Señor les dice algo muy chévere y que a nosotros también nos debe llenar de alegría. Y les dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sabía que Él tenía que ascender a los cielos, pero Él estaría ¿cómo? A través de su Espíritu Santo. Él les enviaría el Consolador. Esta tarea muy ardua que corresponde realizar, que necesita una ayuda, necesita un soporte, necesita de ese poder que lo da el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los cristianos. Él nos asegura que va a estar con nosotros todos los días y su presencia va a estar siempre. ¿Y cómo no va a estar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si está dentro de nosotros, si somos su templo. Y aquí voy a aprovechar para acotar algo. Muchas veces pensamos que por nuestras acciones el Espíritu Santo nos deja. Mire, el Espíritu Santo cuando llegamos a Él, Él nos sella, somos su propiedad. Él no nos abandona nunca. Nunca. ¿Qué pasa? Nosotros, y eso lo dice la palabra, y lo que estoy diciendo está sustentado en la palabra. Dice que nosotros, cuando cometemos errores o cuando tomamos una actitud no consona con la palabra, con el deber cristiano, lo contristamos, lo entristecemos. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestras malas acciones, pero el Señor nunca se va de nosotros, porque imagínense si el Señor nos abandonara, si el Espíritu Santo nos dejara de ocupar a nosotros, ¿qué pasaría? Es lo terrible que muchas veces muchos pensamientos que tenemos que no son sustentados bíblicamente, sino por ideas de hombre. El Señor nunca nos deja. Él dijo aquí que no nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué resta de nosotros? Andar como Él quiere que andemos. Andar sujetos al Espíritu Santo. Andar conforme a su palabra para no contristarle. Para que Él sea que esté mandando en nuestras vidas siempre. El Señor está con usted, hermano. Si usted está haciendo cosas indebidas, ese es problema suyo con el Señor, porque el Señor está ahí presente y usted está ofendiendo al Señor. Porque cuando usted recibe a Cristo en su vida, usted es templo del Espíritu Santo, usted pasa a ser templo de Él. Ahora, si no es así, es porque usted no ha recibido al Señor, así de claro, porque eso lo dice la palabra. ¿Ve? Entonces, nosotros debemos tener eso bien presente en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo, el Señor siempre va a estar con nosotros, acompañándonos allí, al lado nuestro, Él no nos deja. No hay lugar sobre la tierra donde no esté la presencia de Dios. Eso es uno de sus atributos.
su omnipresencia. Si nosotros decimos que en un sitio no está Dios, estamos negando su omnipresencia, estamos negando su divinidad y estamos negándolo a Él. Y el Señor está siempre presente, dice su palabra, que sus ojos están sobre la tierra viendo a los hombres. ¿Okay? Entonces, debemos en esa seguridad estar confiados siempre de que nuestras oraciones son oídas por Él, de que nuestra vida está dirigida por Él y debe estar dirigida por Él. Y entonces cuidar nosotros nuestras acciones, saber que nosotros debemos dirigirnos como Él quiere que nosotros lo hagamos, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin del mundo? El final de los tiempos. Cuando esto se acabe y se ha transformado en una tierra nueva, un suelo nuevo. Y de ahí sigue Él con nosotros ahora, nosotros reinando con Él, ¿verdad? En gloria. Y eso es la esperanza de cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga, el Señor les guarde y nos vemos en la próxima semana.